Esperamos un minuto. En primer lugar, transmitimos nuestros sentimientos, condolencias, nuestros recuerdos y nuestras oraciones a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los sucesos de Valencia en esta tragedia que está resultando terrible. En el pleno de hoy, en la Junta de Portavoces que se ha celebrado anunciando el pleno de la semana que viene, vemos clarísima cuál es la prioridad del Gobierno. Continúan con el asalto a la televisión pública. El primer punto del orden del día del pleno de la semana que viene será la votación de los nuevos miembros del Consejo de Radio Televisión Española. Un consejo que está absolutamente controlado por los apoyos del Gobierno, un Consejo de Televisión Española que lo que hará será guiar las riendas, llevar la batuta y dirigir de forma política y sesgada la dirección y la línea de la televisión pública. Y esto ya lo habían dejado claro la semana pasada, en la que mientras literalmente cientos de valencianos, cientos de españoles estaban ahogándose, la prioridad del Gobierno era asestar un golpe y tomar el control de la televisión pública española. Esa es su prioridad, esa es su agenda, ese es su objetivo. Y vemos cómo en el pleno de la semana que viene el presidente del Gobierno tampoco estará. Mientras la tragedia sucedía en España, el presidente del Gobierno mantenía toda su agenda en la India, donde era recibido y agasajado entre flores. Esta semana, la semana en la que podría estar dando explicaciones de su gestión al pueblo español, el presidente se va a Azerbaiyán, se va a esconder en Bakú para hablar en uno de esos grandísimos eventos y celebraciones que es la cumbre del clima. Irán todos en sus jets privados, en sus aviones, a hablar de cómo las personas, de cómo los españoles tenemos que vivir y, sin embargo, no vienen a dar las explicaciones que son oportunas, porque recordemos que el Poder Legislativo, a quien vota y a quien elige, es al presidente del Gobierno. Es el presidente del Gobierno quien tiene la autoridad y la competencia. Los ministros solo actúan por delegación del presidente del Gobierno. Los ministros en ningún caso actúan por sí y ante sí. Los ministros siempre actúan siguiendo la delegación de instrucciones que ha hecho el presidente del Gobierno. Y es, por lo tanto, el presidente del Gobierno el responsable de la actuación del Gobierno, el responsable de la actuación del Ejército en España. Es él quien debía haber hecho lo que era absolutamente necesario: dar el estado de alarma, enviar al Ejército a todos los efectivos disponibles desde el primer minuto para tratar de minimizar los daños. Y es lo que no ha hecho. Y, sin embargo, en lugar de venir y dar explicaciones, se esconde en Azerbaiyán de todos los españoles. También se esconden Teresa Rivera, que lleva sin comparecer ante el pueblo español desde junio, la ministra de Transición Ecológica, la responsable de que no se llevasen a cabo la construcción de infraestructuras que, si en algún momento estuvo prevista, podía haber evitado la tragedia. La responsable última de la prohibición de la limpieza y el desbroce de los cauces de los ríos que, de nuevo, podrían haber minimizado los daños. Teresa Rivera se esconde, tampoco acudirá, no sabemos dónde está. Bolaños, vicepresidente del Gobierno, tampoco estará presente para dar cuentas a los españoles de cuál es la gestión que han llevado a cabo. Y ponen, sin embargo, a hablar al que acaban de nombrar portavoz de esta situación de crisis, al ministro de Política Territorial, alguien que ni ha tenido competencia, ni tiene conocimiento directo de las cuestiones que se han llevado a cabo, alguien que solo va a poder leer el papel que alguien le escriba y que lo usan como parapeto para evitar que Sánchez
dé las explicaciones que son más que pertinentes. Y sin más cuestiones, quedo a su disposición para lo que consideren oportuno. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle acerca de la valoración sobre dos temas. Uno de ellos sobre el Tribunal Supremo. Hemos conocido hoy que ha imputado al exministro José Luis Ábalos, entre ellos por 4 delitos, uno de ellos la corrupción, y que se produjo aquí en el seno del Gobierno. Y en segundo lugar, hoy publicamos en ABC, se ha pronunciado ya en Twitter brevemente la portavoz Pepa Millán, sobre que el Departamento de Seguridad Nacional avisó a la Moncloa hasta 12 horas antes de la gravedad de la tragedia de la Dana. Si podría ampliar un poco esa valoración. Muchas gracias. En cuanto a la corrupción del Gobierno, es evidente. Y es precisamente uno de los motivos por los cuales Pedro Sánchez se esconde y se niega a comparecer ante la soberanía nacional, es precisamente para no dar explicaciones sobre la corrupción que asedia su Gobierno, su mujer, su hermano, Ábalos, el que era su número 2, sus ministerios, sus altos cargos, están implicados, metidos hasta las cejas en corrupción, y precisamente evita la comparecencia pública para no tener que dar explicaciones sobre ello. Y es que, volviendo a la cuestión, recordarán que la semana pasada se suspendió la sesión de control. Se suspendió el momento en el que al Gobierno se le podía exigir que diera explicaciones, no solo por la gestión de la Dana, sino también por sus casos de corrupción. Y esto se suspendió. Sí se celebró, sin embargo, el golpe de Estado contra RTV. Eso sí se celebró la semana pasada. Eso sí se celebrará esta semana. Y es que esta semana, de nuevo, el Partido Socialista pide a los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces que renuncien a sus iniciativas, que no presenten nuevas iniciativas, y lo piden solo y exclusivamente porque quieren esconder y ocultar su responsabilidad criminal. Una responsabilidad criminal tanto en la gestión de esta catástrofe en Valencia como una gestión criminal en la cuestión de la corrupción que ya asfixia literalmente al Gobierno. ¿Y la otra cuestión? Sí. Hemos publicado hoy en ABC que la portavoz Pepa Millán ya se ha pronunciado en Twitter brevemente, pero por si me puede usted ampliar esta valoración, que el Departamento de Seguridad Nacional avisó a la Moncloa sobre la gravedad de la tragedia de la Dana hasta 12 horas antes. El Gobierno de España está tratando de ponerse de perfil y llevan haciéndolo desde que vimos la magnitud de esta catástrofe. Están poniéndose de perfil y tratando de ocultar su gestión criminal. Por eso no traen medidas a este Parlamento hasta una semana después, que en realidad serán 2 semanas, la semana que viene, medidas reales para ayudar a los valencianos. No lo hacen, están cruzados de brazos, porque están literalmente tratando de esconderse y ocultarse para no dejar evidente la responsabilidad criminal que tienen en todo esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, portavoz. Ustedes no van a apoyar las ayudas, ¿no? Ese plan de ayudas propuesto por el Gobierno. No sé si, por ejemplo, con el Partido Popular, que tiene el Plan Valencia, que lo han presentado, no sé si ustedes están preparando o tienen algún tipo de plan de ayudas, digamos, para mostrar o para intentar conseguir el apoyo en el Congreso. Usted creo que se refiere al apoyo de Vox al Real Decreto de Medidas Económicas del Gobierno. Exacto. No estamos en un momento de comprometer nuestro voto, pero si usted pretende llamar a este Real Decreto un decreto de ayudas, eso es erróneo. Este decreto prevé una serie de medidas. El presidente del Gobierno habló de 10.600 millones de euros, dijo de ayudas. Es falso. Este decreto solo compromete 838 millones en ayudas. Todo lo demás son conceptos varios. Parte de ellos son instrucciones para que las aseguradoras se hagan cargo de. Parte de ellos es una suspensión del plazo para liquidar determinados impuestos, pero que tendrán que ser liquidados en el futuro.
Es que eso no son ayudas. No son ayudas. Prevé una serie de medidas, pero no prevé ayudas. Lo que necesita Valencia y los valencianos son ayudas directas, reales y eficaces. Pero nos tememos que el Gobierno no esté planeando eso. De hecho, lo vimos con el caso del volcán en La Palma. Es que en La Palma siguen viviendo en contenedores. Es que en La Palma siguen pendientes de las ayudas. Y nos tememos que lo mismo suceda de nuevo en Valencia, a la vista de que el Gobierno lo único que hace es escurrir el bulto y plantear excusas. Pero, insisto, ¿ustedes se van a reunir, por tanto, con el Gobierno en alguna ocasión o tienen algún tipo de plan para, digamos, presentar algo, ¿no?, para poder ayudar en términos económicos la reconstrucción de Valencia y a las víctimas? ¿Tienen algún plan? ¿Están diseñando algún plan? Nuestro plan es exigir que el Gobierno adopte medidas reales, no ese decreto que ha traído. Si quieren adoptar medidas reales, las traen al Parlamento, las debatiremos en los cauces oportunos. Presentaremos las enmiendas que correspondan, iniciaremos los debates por los puntos que correspondan y ahí hablaremos. Lo que no puede pretender el Gobierno es encerrarnos en una sala sin periodistas, sin luz, sin cámaras, para intentar fingir un teatrillo de adopción de medidas reales, cuando es absolutamente falso. Lo que ha hecho Bolaños el otro día en unas reuniones con los grupos parlamentarios, a los cuales Vox evidentemente no acudió, pero que el Partido Popular sale de ahí diciendo que no les ha dado ningún dato, que no les ha dado medidas, que no les ha propuesto iniciativas para pactar entre ambos. Reconocen que eso no ha sucedido. Lo único que están haciendo es tratar de fingir una actuación, pero es absolutamente falso, no están haciendo nada. Y eso lo vemos en ese Real Decreto que traen, que está absolutamente vacío de contenido. Y segundo, para concluir, última pregunta. Usted dijo textualmente, son cientos de ellas, se refiere a las víctimas, que el Gobierno está ocultando y escondiendo. Ante la gravedad de la denuncia que usted hizo, ¿tienen algún tipo de prueba o dato o algo que atestigue esto? Más que nada porque es una información, digamos, relevante. La prueba la ven todos los españoles cuando ven que el Gobierno retrasa la actualización de las cifras oficiales de fallecidos. Pasan días sin actualizarse dichas cifras, por un lado. Por otro lado, lo vemos cuando el Gobierno no da una cifra de desaparecidos clara, oficial, no la hay. De hecho, ante preguntas que se le formularon a Marlaska, contesta diciendo que no van a dar los datos. Lo dijo abiertamente, que no los van a dar por miedo a generar alarma, porque no sabemos si están desaparecidos, si no, entonces no vamos a dar los datos. Es que eso es lo que está haciendo el Gobierno. Están ocultando la realidad. Están escondiendo su gestión criminal en todo esto. Porque si lo que quieren de verdad es transparencia, que den la luz, que digan de verdad, ¿había o no había infraestructuras proyectadas que podían haber impedido esto? ¿Había o no había avisos de la Agencia Española de Meteorología que hubiesen advertido de esto en su momento? ¿Por qué no se llevó al Ejército en el primer momento para tratar de minimizar los daños? ¿Por qué no dan un registro oficial en tiempo real con las cifras de fallecidos y de desaparecidos? El Gobierno está ocultando su gestión criminal. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo le iba a preguntar lo mismo del compañero, pero le insisto, usted sigue sosteniendo que el Gobierno oculta la existencia de cientos de víctimas a lo largo de los últimos acontecimientos. Es evidente que el Gobierno retrasa la actualización de la cifra oficial de fallecidos. Lo ha hecho y lo sigue haciendo. Es evidente que el Gobierno no da una cifra oficial de desaparecidos. No la da. Y cuando se le pregunta al ministro del Gobierno, dice que se niega a darla, lo cual quiere decir que la tienen, pero que no la dan porque creen que eso puede generar alarma, porque creen que tienen que comprobar algún dato y no la dan. Es que es objetivamente cierto. Ahora sí que se el ha dado Gobierno, una cifra, hay una cifra de 86 desaparecidos. Eso ha dado no es la cifra oficial y el ministro en la rueda de prensa y en la comparecencia no la ha querido dar. De hecho, ha explicado por qué no la quiere dar. Las únicas informaciones que tenemos son informaciones que van saliendo
parcialmente de las distintas organizaciones e instituciones que están colaborando en los rescates y en las ayudas. Pero no existe una cifra oficial del Gobierno. Y no existe porque intencionadamente quieren ocultar su responsabilidad. Ya está. Y una cuestión más. ¿Ustedes no atribuyen ninguna responsabilidad al Gobierno autonómico valenciano, que era el que tenía que dar la alerta a los ciudadanos? Bueno, eso veo que en su pregunta me incluye la respuesta. Dice usted que era... Usted atribuye responsabilidad al Gobierno. Yo le atribuyo todas las responsabilidades a una organización del Estado de forma autonómica que ha fallado a todos los españoles. A todos. Estamos constatando cómo el Estado autonómico está fallando en una de las mayores crisis que ha padecido España en las últimas décadas. Y dentro de ese fallo, quien es evidentemente responsable es el presidente del Gobierno, que tenía en su mano movilizar a todo el ejército desde el primer minuto, que tenía bajo su mando a la Agencia Española de Meteorología, que debía conocer en cada minuto todos esos datos. El presidente del Gobierno tenía esas competencias y no las utilizó. Y queremos saber por qué. Queremos saber por qué no lo hizo en su momento. Queremos saber cuáles han sido las consecuencias concretas de no haber actuado en el ámbito de su responsabilidad en su momento. Y lo que vemos es que el presidente, en lugar de dar explicaciones, en lugar de comparecer y en lugar de explicarlo, lo que hace es esconderse. Primero se escondió en la India, donde mantuvo intacta toda su agenda, y ahora se esconde en Azerbaiyán, con tal de no dar explicaciones a los españoles. Entonces entiendo que el presidente valenciano no tiene ninguna responsabilidad. Creo que mi respuesta está clara. Le achacamos toda la responsabilidad a todas las instituciones de un Estado autonómico que ha fallado a todos los españoles. Pero el principal responsable, quien es responsable de manera evidente e indiscutible, es quien tenía en su mano haber actuado a tiempo y, sin embargo, no lo hizo. No sabemos por qué y tampoco da explicaciones. Y ese es Pedro Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya. Al hilo de lo de Mazón, quería saber si creen que es justificable que el presidente de la Generalitat desapareciera, porque así se ha demostrado que intentaron localizarlo durante 2 horas mientras estaba celebrando la reunión del comité de crisis. Su consejera era la que estaba en representación, no le localizaba tampoco la delegada del Gobierno, que llamó en varias ocasiones, en este caso a la consejera. Si creen que es justificable que el presidente de la Generalitat se ausentara durante 2 horas. Dice que era una comida privada, pero no se sabe muy bien dónde estaba. Desconozco esos detalles, no sé el detalle y tampoco lo puedo comentar. Por lo tanto, sin embargo, sí que veo evidente que lo que no es justificable es que quien tenía en su mano todas las competencias para desplegar al ejército desde el primer minuto, quien tenía en su mano todas las competencias para conocer los datos de la riada y del desbordamiento a través de la Agencia Española de Meteorología de primera mano, que no hiciese y no actuase como correspondía. Y esa persona es el presidente del Gobierno, que está teniendo en toda esta situación realmente una actuación absolutamente inaceptable. Y en lugar de dar explicaciones, se esconde de los españoles. Primero en la India, después huyendo como un cobarde y, por último, en Azerbaiyán. Muchísimas gracias.